Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este foro, la información en el combate a la corrupción, cómo nos arreglamos. Agradecemos su presencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, les da la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana, para inaugurar este foro, nos acompañan el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Está con nosotros el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Damos la bienvenida a la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales. Se encuentra con nosotros la comisionada presidente del INAI, la doctora Jimena Puente de la Mora. Damos la bienvenida al comisionado del INAI, Joel Sala Suárez, quien es también coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso a la Información. Por supuesto, agradecemos la presencia de los comisionados de nuestro órgano garante que están con nosotros esta mañana, la comisionada Arely Cano Guadiana, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el comisionado Óscar Guerra Fort, solicitaríamos en este momento al comisionado Joel Sala Suárez nos dirija un mensaje. Muy buenos días a todas y todos ustedes, autoridades que nos acompañan en el presidium, representante de la sociedad civil, público en general, compañeros de los medios de comunicación masiva. A nombre de mis compañeras de pleno, Jimena de la Puente, Arely Cano, María Patricia Cursain, y mis compañeros de pleno, Francisco Javier Acuña, Óscar Mauricio Guerra Fort y Eugenio Monterrey Chepov, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a este evento. Hoy tenemos una oportunidad histórica para transformar la política en México. La transición a una democracia electoral fue el resultado de la lucha de la sociedad civil y reformas políticas impulsadas por diversos actores que transformaron las reglas para acceder al poder. Hoy, a 16 años de alternancia en el poder, existe un amplio consenso. La corrupción es el principal lastre de nuestra democracia. Hoy es un imperativo cambiar la forma en que se ejerce el poder. Vivimos un momento histórico en nuestro país porque existe acuerdo entre los actores políticos, la sociedad civil organizada y la opinión pública en general sobre la necesidad de actuar de forma contundente contra la corrupción. En los últimos meses hemos puesto en marcha el Sistema Nacional de Transparencia. Incluso en estos momentos se discuten las leyes secundarias para combatir la corrupción y que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción, y nadie puede negarlo. Existe una ciudadanía activa proponiendo y vigilando que ambos sistemas den los resultados anhelados. Más de 600,000 personas firmaron y apoyaron la iniciativa 3 de 3 para que sea justamente considerada en los debates legislativos. Otra manifestación de la relevancia de este momento es que autoridades de los tres poderes, integrantes de organismos autónomos, empresarios, académicos, comunicadores, miembros de la sociedad civil y ciudadanos en general aquí presentes y en las redes sociales aceptaron esta invitación que hace el INAI a este evento para debatir y para proponer acciones puntuales para combatir la corrupción. En este contexto, vale la pena decirlo, llegó el momento de hacer equipo, de sumar. Construyamos juntos una corriente de opinión que reúna a todos los actores que enumeré para que dé seguimiento, exija resultados y evalúe desde su trinchera la eficacia de las leyes y la implementación de los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción. Formemos una coalición
para asegurarnos que se aprueben normas eficaces y que la implementación de cada sistema sea efectiva. Por estos motivos estamos aquí para decidir cómo nos arreglamos. La apuesta desde el Instituto, desde el INAI, es que la información pública puede detonar una nueva relación entre autoridades y población, justamente una nueva forma de ejercer el poder. Esta, creemos, beneficia a los servidores públicos y a la población por igual. Por ejemplo, por medio de ella, las autoridades pueden dar evidencia y proponer formas de combatir la corrupción para que sean consensuadas con la población y se lleven a cabo más fácilmente, que nazcan con una amplia legitimidad. Se pueden construir diagnósticos e identificar soluciones conjuntas y justamente creemos que la iniciativa 3 de 3 es un buen ejemplo. E incluso, al igual que se hizo con la Ley General de Transparencia, las leyes generales o secundarias, para combatir la corrupción se pueden construir también mediante ejercicios de parlamento abierto. La información pública también puede acotar la corrupción en la vida cotidiana. Esta permite saber cómo deben ser los servicios públicos que las autoridades nos proveen y sin pagar un solo peso exigirles que así sea. Con más y con mayor información podría ser más fácil, por ejemplo, abrir un restaurante o simplemente poner un negocio. La información pública dará certeza de los pasos a seguir, los costos y los tiempos de los trámites, al igual que cada uno de los responsables de ellos. La información pública permite también a la población identificar cuándo un funcionario público comete un acto de corrupción, es decir, que abusa de su cargo o posición para beneficio propio y cómo esto afecta al conjunto de la población. La corrupción nos perjudica a todos porque merma los resultados y la calidad de los servicios públicos que nos proveen las autoridades. Algunos ejemplos: autoridades hospitalarias que operan sin medicamentos o con el equipo médico inadecuado, calles que transitamos llenas de baches, carreteras inseguras por la mala calidad del asfalto o puentes que fueron planeados pero que nunca fueron finalmente construidos. Aprovechemos el consenso que hoy existe contra la corrupción. Es momento de impulsar la alianza que permita transformar los hábitos y las prácticas políticas que durante años han lesionado al conjunto de nuestra sociedad. Marquemos un antes y un después. Estoy seguro que entre hoy y mañana escucharemos propuestas, debates y acciones que podremos implementar para combatir la corrupción mediante el uso estratégico de la información pública. Y bueno, ¿cómo nos arreglamos para hacer equipo, para juntos construir un futuro sin corrupción para nuestros hijos? Muchas gracias. Agradecemos las palabras del comisionado Joel Salas Suárez. Queremos también dar la más cordial de las bienvenidas. Se encuentra con nosotros el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez. Bienvenido, señor auditor. Pediríamos ahora a la doctora Lourdes Morales nos dirija unas palabras. Pues agradezco al INAI la invitación y en particular al comisionado Salas y los felicito por este foro. Creo que el momento no puede ser más pertinente. Como ustedes saben, el día de hoy se retoma la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre la legislación secundaria que tiene que derivarse de la reforma que se aprobó en 2015. Y bueno, pues un grupo de organizaciones estarán presentes en estas reuniones de trabajo para dar un posicionamiento. La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción fue sin duda una respuesta y una muestra de voluntad política para empezar a cambiar las bases del sistema político mexicano. No se trata solamente de una legislación más, sino de un paquete de normas, de al menos 20, es lo que hemos monitoreado, que de ser bien diseñadas, modificarían las dinámicas institucionales de la producción de información vinculada al tema del combate a la corrupción, la promoción de una cultura de integridad, la forma de vincular a los ciudadanos con sus instituciones, la forma de ejercer la función pública. Es decir, se trata de la discusión de las bases
que harán posible diseñar, implementar y dar seguimiento puntual a cómo se implementa una política de combate a la corrupción de largo aliento. Hasta ahora, sin embargo, lo que tenemos es solamente el cascarón de la casa que necesitamos para identificar, desmantelar y acabar con las redes de corrupción que hay en el país. Necesitamos también avanzar en cómo fortalecemos el sistema de pesos y contrapesos y cómo modificamos los incentivos hasta ahora inexistentes para denunciar casos de corrupción. También tendríamos que generar lo que el doctor Roldán Chopa ha mencionado, ha nombrado inteligencia institucional, es decir, formas de corrección de las causas que generan corrupción en el país. En la reunión de trabajo del día de hoy, que tendrá lugar en el Senado, se va a revisar el último documento de trabajo que presentó la fracción del PRI y del Partido Verde Ecologista. Esto lo hicieron público el viernes en la noche. Entonces, si alguien tuvo tiempo el fin de semana de revisarlo, podrá ver algunas cosas. Al respecto, quisiera señalar dos cuestiones, una de forma y una de fondo, en cuanto al proceso. En lo referente a la forma, la iniciativa ciudadana, ya lo citó el comisionado Salas, de Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como Ley 3 de 3, hizo posible la recolección de firmas para presentar una de las piezas legislativas que impactarán sobre el funcionamiento del sistema. Esto generó una auténtica movilización ciudadana, a través de la cual más de 500,000 de ciudadanos dijeron de alguna forma ya basta de corrupción. El mensaje es claro, hartazgo ciudadano, pero propuesto a través de las vías institucionales. Esta movilización propició que un grupo de senadores propusieran 4 principios de Parlamento abierto para el seguimiento no solamente de esta ley, sino de todo el paquete normativo que se derivará del Sistema Nacional Anticorrupción. Estos 4 puntos son: máxima publicidad de dictámenes, acuerdos, reuniones, documentos de trabajo; transmisión en vivo por vías institucionales, canal del Congreso, y reproducción de estos materiales por las vías de las organizaciones sociales. Tercer punto muy importante, justificación en los dictámenes de por qué se toma una decisión sobre otra, rendición de cuentas básica. Cuarto punto, posibilidad de contar con audiencias con integrantes de instituciones académicas, públicas y sociales para resolver preguntas específicas o temas de debate. Aunque estos principios de co-creación de Parlamento abierto se vivieron en la reforma en transparencia, este caso desafortunadamente ha sido la excepción y no la norma. Sin embargo, para muchos funcionarios y partidos políticos, la participación ciudadana sigue siendo una entelequia, un estorbo o, en el mejor de los casos, una vía para legitimar decisiones ya tomadas de antemano. Por eso es que el día de hoy 3 representantes de la sociedad civil que han sido formalmente invitados a los trabajos en comisiones solicitarán que se refrenden estos puntos y que además se tome en consideración una metodología de mesas de trabajo en la cual se podrán discutir con especialistas cada una de las piezas legislativas básicas que se derivan del Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda cuestión tiene que ver con el fondo. Después de varios meses de no haber avanzado en las discusiones sobre el sistema, el presidente de la Comisión Anticorrupción y de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana hizo público un calendario con plazos fatales para aprobar al menos 5 leyes. Se han hecho públicas, además, al menos 16 iniciativas de ley y documentos de trabajo con puntos que merecen amplia discusión y que han encendido las alertas sobre la posible simulación e ineficiencia en el combate a la corrupción. Varios colegas estamos convencidos de que no hay norma perfecta para un tema de esta magnitud. Sin embargo, consideramos que las prisas no son buenas consejeras y que el buen diseño de estas normas, así como su discusión, serán indispensables para realmente cumplir con el objetivo de combatir la corrupción y modificar comportamientos tanto de funcionarios como de ciudadanos en general. Por eso es que este foro no puede ser más que bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. En este momento solicitamos nos dirija unas palabras el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo.
doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, maestro Joel Salas Suárez, comisionado de este instituto, señora Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, señoras comisionadas y comisionados de nuestro instituto, que hoy nos recibe como siempre, don José Manuel Portal, auditor federal superior de la Federación, distinguidas y distinguidos representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, autoridades y servidores públicos que hoy nos acompañan, señoras y señores. La información es, sin duda, una herramienta indispensable en la compleja tarea del combate a la corrupción. Por siglos, el conocimiento nos ha permitido hacer frente a los grandes problemas que nos aquejan. Gracias al saber, los seres humanos han podido sobrevivir a condiciones ambientales no favorables, erradicar y prevenir múltiples enfermedades y, en términos generales, adaptarse y evolucionar en cualquier aspecto. El conocimiento es un elemento transformador de la realidad. Permite percibirla, analizarla y modificarla. En el ámbito de la sociedad, el conocimiento nos ha permitido crear normas, instituciones y diferentes mecanismos para contrarrestar los excesos del poder. Sin embargo, los esfuerzos en este rubro nunca son suficientes en el combate a la corrupción. Aún hay quienes, mostrando desprecio por las normas de convivencia que nos hemos comprometido a seguir, anteponen sus intereses particulares a los de la sociedad, violentando con ello nuestro pacto social. De esta manera, se vuelve indispensable seguir reflexionando y trabajando en mecanismos más adecuados para conocer, entender y atacar con mayor efectividad el fenómeno de la corrupción. En esta tarea, la teoría democrática nos enseña que una sociedad informada es una de las mejores armas para combatir los abusos del poder. Toda democracia requiere de una sociedad que permanentemente vigile y exija cuentas a sus representantes. Esto solo es posible con una sociedad plenamente informada. La dinámica actual de las redes sociales ejemplifica a la perfección el gran poder que puede alcanzar una sociedad informada. La divulgación masiva de información a través de Internet ha demostrado servir como un medio eficaz de denuncia pública ante hechos y conductas inaceptables. De manera que es indispensable la actuación decidida y permanente de todos los órganos de gobierno en al menos dos frentes. Por un lado, es irrenunciable el esfuerzo incesante de todas las instituciones del Estado para el cumplimiento irrestricto de nuestras atribuciones y facultades constitucionales. Nada abona más a la cultura de la legalidad que las instituciones cumplan a cabalidad las leyes que las rigen. Por otra parte, y en sincronía con lo anterior, estamos obligados a transparentar y garantizar el acceso permanente a la información que generamos en el cumplimiento de nuestras funciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está plenamente comprometida en el mejoramiento constante del sistema de administración de la justicia federal y cumple a cabalidad con cada una de sus atribuciones constitucionales. Asegurar una justicia pronta, transparente y efectiva que garantice la protección de los derechos humanos e impulse el Estado de Derecho es el gran imperativo constitucional. Al mismo tiempo, de forma transversal, trabajamos en garantizar los derechos humanos de libertad de expresión y de acceso a la información, y cumplimos estrictamente con las obligaciones constitucionales y legales en materia de transparencia. En ese sentido, en nuestras resoluciones y en el quehacer institucional cotidiano, seguiremos trabajando en la garantía de estos importantes derechos que, como he mencionado, son elementos indispensables para el buen funcionamiento de la democracia representativa y, en este contexto, piezas clave contra la corrupción. Hoy, en este foro, refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Reiteramos nuestra disposición, desde el ámbito de nuestras atribuciones y facultades, con los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción
y del Sistema Nacional de Transparencia, que deben procurar puntos de encuentro y sinergia. El foro que hoy nos congrega servirá para el análisis y diseño de mejores prácticas y políticas públicas en contra de la corrupción. Como lo he mencionado, el conocimiento es, en sí mismo, un elemento transformador de la sociedad. Debemos conjuntar nuestros esfuerzos a fin de transformar la realidad acorde a nuestros propósitos de armonía y justicia social. No hay mejor camino para resolver los problemas comunes que discutiéndolos en el espacio público. Este foro nos permitirá contrastar la visión de autoridades públicas, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de medios de comunicación y ciudadanos para mejorar nuestra comprensión acerca de un problema tan complejo y con tantas aristas como es el de la corrupción. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nombre de su presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, que les extiende un saludo a todos ustedes y se disculpa por no haber podido estar presente por cuestiones de trabajo, deseamos que los trabajos que se realicen en este foro resulten de gran provecho para todos los que están presentes y para todo el país. Que así sea, enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del juez constitucional Pardo Rebolledo. También damos la bienvenida a este foro a la comisionada del INAI, María Patricia Cursain Villalobos, quien se encuentra con nosotros. Bienvenida, comisionada. Y por supuesto, agradecemos la presencia de todos los comisionados de organismos garantes de transparencia de los estados del país que se dan cita hoy en el INAI. Gracias. Solicitamos ahora al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, nos dirija unas palabras. Buenas tardes. En primer lugar, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, agradece la invitación y saludo con gratitud y afecto a la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con la misma gratitud al comisionado Joel Salas, comisionado del INAI, y a las comisionadas y comisionados presentes, Arely Cano, Patricia Cursain, Francisco Acuña, Óscar Guerra y también un saludo a Eugenio Monterrey. Al señor ministro Jorge Pardo Rebolledo, a Lourdes Morales, quien siempre ha representado con una gran actividad las demandas de la sociedad y de los ciudadanos en distintos temas de la agenda nacional. Con el mismo gusto al señor auditor Juan Manuel Portal Martínez y a todos los que están participando en este foro, tanto del propio INAI como de la Secretaría de la Función Pública, así como comisionados de los órganos estatales de transparencia y académicos e interesados de la sociedad en el tema tanto de transparencia como de corrupción. En primer término, el Poder Ejecutivo Federal y la Administración Pública reconocen el talento y el sentido de oportunidad que el INAI está mostrando el día de hoy para atender precisamente en tiempo presente y en circunstancia, uno de los temas más relevantes de la agenda nacional. Atiende tanto la sensibilidad de la ciudadanía en la atención de este tema, como también las necesidades prioritarias del Estado para construir adecuadamente los elementos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy el INAI hace historia porque en términos materiales, por primera vez, el 11 de abril de 2016, está reunido el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con las instituciones vigentes. Está reunido el INAI, está reunida la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y desde luego
los ciudadanos, con la expectativa de que pronto se apruebe, desde luego, la Fiscalía Anticorrupción. Pero en los hechos, hoy se materializa un elemento constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador está reunido el día de hoy gracias al liderazgo del INAI. En ese sentido, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aspira a poner en la mente de todos y en la práctica y la reflexión temas que pueden ser útiles y valiosos para poder avanzar en estas situaciones. Y el día de hoy, el tema de la información es una invitación que el INAI nos hace como buena práctica para combatir la corrupción. La información como práctica de equilibrio y contrapeso. La información para disminuir los costos de transacción. La información para transparentar no solamente la actividad pública, sino también la vinculada con los negocios. Es la invitación que hoy nos hace el INAI y que con la confluencia de los distintos actores del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá, por supuesto, resultados positivos. La información es un elemento e instrumento que también el Poder Ejecutivo tiene presente a través de la Secretaría de la Función Pública, desarrollando un sistema de quejas y denuncias en donde precisamente la información al ciudadano sea el elemento vertebral de su confiabilidad, en donde podamos conocer de manera abierta qué funcionarios participan en contrataciones públicas y también qué proveedores han incurrido en irregularidades. Hoy son prácticas que la Secretaría de la Función Pública tiene vigentes y que seguramente en la expectativa de la aprobación de las reformas a las leyes secundarias pasarán a un plano todavía mucho mayor para que sea una práctica sistemática y con base en la ley. El INAI, su gerente, nos pregunta cómo nos arreglamos. Y es momento de refrendar y de recordar cómo nos hemos arreglado en la presente administración. En efecto, nos arreglamos a través del diálogo y del consenso. Nos arreglamos porque hemos demostrado capacidad para poder construir 13 reformas diferentes en el seno del Pacto por México y en algunas de ellas con la participación activa y directa de los ciudadanos, como fue precisamente la reforma que dio lugar al sistema de transparencia del que hoy gozamos. Así nos vamos a arreglar para que se aprueben las leyes secundarias que completarán el Sistema Nacional Anticorrupción, con iniciativas como la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto desde que era candidato ganador para crear la Comisión Anticorrupción desde el mes de julio de 2012, o las iniciativas ciudadanas que todos conocemos y que tienen el apoyo importante de personas interesadas en el tema y que fue presentada en este año. Así nos vamos a arreglar y así nos arreglamos, con diálogo, con apertura a otras posiciones y a sabiendas de que alguna voz y alguna de nuestras partes será incluida en la construcción final que será producto de todos. En ese sentido, lo que el INAI abre el día de hoy es una puerta esperanzadora de diálogo, de construcción, de mejores prácticas y sobre todo con el efecto demostrativo que con los grandes consensos es posible arreglarnos en este país. Muchas felicidades, particularmente al INAI, por esta iniciativa. Agradecemos las palabras del secretario de la Función Pública. A continuación, en el uso de la voz, la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, a nombre de mis compañeras comisionadas
y comisionados que integramos el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta su casa, la Casa de la Transparencia en México. Particularmente el día de hoy, que nos reúne en un foro en torno a un tema particularmente importante en el trabajo de este instituto y de todas las y los mexicanos, el combate a la corrupción. Saludo con aprecio y respeto al secretario de la Función Pública, licenciado Virgilio Andrade Martínez, quien asiste a este foro en representación del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Bienvenido nuevamente, secretario. Saludo también la distinguida presencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien nos acompaña hoy en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro reconocimiento por impulsar de manera decidida las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la Suprema Corte y en todo el Poder Judicial. Por supuesto, doy la bienvenida a la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, la doctora Lourdes Morales, sin duda alguna una autoridad y una voz sumamente representativa de la sociedad civil. Por supuesto, saludo a mi compañero comisionado, el maestro Joel Salas Suárez, quien además reconozco y felicito por impulsar la organización de este evento en su calidad de coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso a la Información, y a mis compañeras comisionadas, la comisionada Patricia Cursain, la comisionada Arely Cano, el comisionado Oscar Guerra, el comisionado Francisco Javier Acuña. Saludo la honrosa asistencia y presencia del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, miembro del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenido nuevamente, señor auditor. De los comisionados de órganos garantes de diferentes estados de la República que se encuentran el día de hoy, servidores públicos, miembros de la sociedad civil, académicos, representantes. Saludamos también a los medios de comunicación. Amigas y amigos todos. El combate a la corrupción es, sin duda alguna, una de las principales demandas en la agenda pública de nuestro país y de cualquier otra nación democrática. En primera instancia, porque debido a ella se han generado distintas prácticas como el soborno o las mordidas que han erosionado la confianza de las y los ciudadanos en sus autoridades, distorsionando la operación, credibilidad y estabilidad de las mismas instituciones. Asimismo, este fenómeno produce efectos nocivos en la economía de distintos países del mundo. Ejemplo de ello, lo señalado por el Banco Mundial, en relación a que la corrupción cuesta anualmente al mundo un monto aproximado del 5% del Producto Interno Bruto Global. Se calcula que anualmente se pagan aproximadamente $1 trillón en sobornos. Así como el hecho de que los costos económicos y sociales de la corrupción han limitado el acceso de las y los ciudadanos a una mejor oferta de bienes y servicios públicos que han resultado en una reducción de la calidad de vida de muchas personas. En este contexto, en el INAI hemos hecho énfasis sobre la importancia del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos fundamentales para la creación de una sociedad más informada, más participativa, pero también más fuerte. Así como el hecho de que desde nuestro papel como autoridades, la transparencia nos ofrece tanto la oportunidad de hacer visible nuestro actuar ante la sociedad, como de abrir una ventana de cooperación entre la sociedad y el servicio público, que siente las bases para estrechar los lazos de todos y cada uno de los grupos sociales con las autoridades. Por todo esto y por el hecho de que somos parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional Anticorrupción, hemos puesto especial interés en impulsar una agenda en la que la transparencia sea un elemento permanente en el debate nacional, en torno al combate a la corrupción, sumando esfuerzos para combatir este fenómeno, propiciando la reflexión, el debate, pero sobre todo la actuación de la sociedad. Aspiramos a contribuir a la consolidación de la democracia a través de las sociedades más abiertas que compartan información, bajo la consigna de que donde hay información, hay conocimiento, y donde hay debate, hay soluciones.
y sobre todo impulsar que el acceso a la información y la rendición de cuentas se conviertan en factores útiles para prevenir abusos, corrupción e impunidad. Como sociedad, hemos llegado a un punto en el que no solo reconocemos la necesidad de lograr resultados, sino también de informar cómo es que llegamos a ellos y, de manera muy importante, trabajar de la mano de la sociedad civil para lograrlo. Este evento es una prueba de ello. Asimismo, a la luz de la coyuntura actual, resulta sumamente importante retomar el diálogo en torno a la aprobación y consolidación de un sistema nacional anticorrupción, particularmente considerando el amplio potencial que ofrece la coordinación de este sistema con el Sistema Nacional de Transparencia en una sociedad en la que la corrupción y la impunidad se han instalado como parte de la vida diaria. Es momento de que los mexicanos pasemos de un estado de apatía a la acción. Es momento de luchar contra la corrupción en todas sus modalidades y en todos los niveles. Es momento de fomentar una generación de propuestas que conduzcan a establecer un nuevo compromiso entre los ciudadanos y sus autoridades, así como para impulsar la armonización de las legislaciones locales en la materia con la Ley General de Transparencia para consolidar el acceso a la información como punto de partida de la sociedad que queremos tener. Una sociedad cada vez más informada, una sociedad cada vez más participativa. Avancemos hacia un México donde se respete indiscutiblemente el Estado de Derecho, impere la rendición de cuentas y prevalezca el acceso a la información. Avancemos junto con la sociedad para formar un frente unido, ciudadano y eficaz en el que se asuma que el combate a la corrupción es un asunto de todos. Finalmente, no me queda más que suplicarles a todos de la manera más atenta que nos pudiéramos poner de pie. Estoy segura de que este foro se convertirá en un espacio propicio para generar alianzas y reforzar los vínculos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto de combate a la impunidad y la corrupción, siendo las 10:50 de hoy lunes 11 de abril de 2016. Declaro formalmente inaugurado el foro a la información en el combate a la corrupción, cómo nos arreglamos. Muchas gracias a todos y que sea enhorabuena de los objetivos que como institución y como país tenemos. Muchísimas gracias. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Agradecemos el mensaje de la comisionada presidente del INAI. Le pedimos ahora a los integrantes del Presidium, por favor, ubicarse para la foto oficial de esta inauguración. Invitamos, por favor, también a los comisionados del INAI y al Auditor Superior de la Federación, si pudieran pasar al estrado para esta foto. Despidamos con un aplauso, por favor, a los integrantes del Presidium, a quienes han participado en esta inauguración. Y a todos ustedes, nuestros invitados especiales, quienes van a participar en este foro. En este momento haremos un receso de 10 minutos para posteriormente iniciar con el primer panel titulado Sistema Nacional Anticorrupción, retos y expectativas, ¿qué es y qué no es?
Esto es de la comisión.